Cuando nos den una función a analizar, en el cual nos pidan puntos máximos, puntos mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, cóncavo, convexo, etcétera. Para la primera parte, tenemos el criterio de la primera derivada. La función que vamos a analizar ahora es f de x igual 1/4 de x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8x más 5. Esta es la función, ¿ya? Me está pidiendo los máximos y mínimos y además los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y el criterio de la primera derivada me permite hallar los máximos y mínimos y los intervalos donde la curva crece o la curva decrece. ¿De acuerdo? Crece o decrece. ¿Cómo? Se comienza hallando los puntos críticos. Así. Se comienza hallando los puntos críticos. Por lo tanto, para los puntos críticos lo que hacemos es derivar. Vamos por la primera derivada. ¿Listo? 1/4. De x cuarta su derivada va a ser 4x cubo. De menos 6x cuadrado menos 12x. De 8x, 8. Y de 5, 0. Como todos son divisibles entre 4, esto queda como x cubo menos 3x más 2. Ya está. Derivan. Para hallar los puntos críticos, explicábamos el día de ayer. Derivamos, luego factorizamos. Factorizamos. Para factorizar un polinomio de tercer grado utilizamos Zuffini. Entonces ahora escribo acá factorizando. Factorizando. ¿Pero a quién? A x cubo, a la derivada. ¿Sí? A la derivada, que en este caso está representada por este polinomio. Por Ruffini, 1, 0, menos 3 y 2. Factorizamos. ¿Con qué número? Automáticamente con el 1 me da 0, por lo tanto el 1 va a ser un factor. 1 por 1, 1, más 0, 1, 1 por 1, 1, menos 3, menos 2, menos 2 por 1, menos 2, la respuesta es 0. ¿Sí? La factorización que queda parcialmente es x menos 1, coeficiente de x al cuadrado, coeficiente de x y menos 2. Aún se puede factorizar. La idea es factorizar al máximo, ¿sí? Tienen que factorizar. Dos números que multiplicados existen. Existe. Miren, x, signo más. Más por menos, menos. Dos números multiplicados, menos 2 y sumados 1, 2 y 1. Ahí lo tienen. Por lo tanto, f' de x es igual a ¿qué? A x menos 1 al cuadrado por x más 2. A esto lo voy a llamar asterisco, les explicaba el día de ayer. Ahí lo tienen. Hasta ahí está comprendido. Derivan, factorizan. ¿Está comprendido? ¿Sí? ¿Comprendido? Perfecto. Ahora, igualamos a 0 la derivada. ¿Sí? Igualando a 0. Igualando a 0 para hallar los puntos críticos. Es decir, entre paréntesis, la primera derivada lo igualan a 0. En este caso es x menos 1 al cuadrado por x más 2 igualado a 0. ¿Cuáles son los valores críticos? El primer valor crítico es 1 y el segundo valor crítico es menos 2. Ellos son los valores críticos, que al final van a ser puntos críticos. ¿Sí? Puntos críticos o inicialmente, porque solo es abscisa, valores críticos.
Muy bien. Para hallar puntos máximos, intervalos de crecimiento, tienen que hallar los puntos críticos. Sobre todo para los máximos y mínimos. Vean ustedes cómo voy a ahora ubicar esos valores críticos en una recta de números reales. ¿Ya? Ubicamos esos valores críticos en la recta de números reales. Vamos. ¿Cuáles son los valores críticos? El -2 por orden y el 1. Entonces acá escribo al -2, luego al 1. Necesitan averiguar qué signo tiene la primera derivada en el primer intervalo. Este es el intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. 3 intervalos. ¿Qué signo tiene la primera derivada en el primer intervalo? Es lo que queremos averiguar ahora. ¿Sí? ¿Qué signo tiene? En el primer intervalo, en el segundo intervalo, en el tercer intervalo. ¿Qué signo? Recuerden que cuando la primera derivada en un intervalo es mayor a 0, la curva es creciente. La primera derivada en un intervalo es menor a 0, es decreciente. Entonces necesitamos identificar cuáles son los intervalos. Les decía, el primer intervalo es de menos infinito hasta -2, intervalo 1. El segundo intervalo de -2 a 1. Y el tercer intervalo para mayores a 1. De cada intervalo, lo que hacen ustedes o lo que hacemos es hallar un valor próximo a -2. ¿Qué valor le asignamos? ¿Qué valor le asignamos? Le asignamos, por ejemplo, un valor x igual a -3. Entre -2 y 1, lo puedo asignar un valor x igual a 0. Para mayores a 1, para el tercer intervalo, puedo asignar un valor x igual a 2. Necesitan averiguar el signo de la primera derivada. La primera derivada, pero usen donde está factorizado. Ahí, empleen eso. ¿Sí? Empleen aquello. A ver, vamos. Para -3. -3 menos 1 al cuadrado positivo. Positivo. -3 más 2. ¿Qué sí? -3 más 2, negativo. Más por menos. Negativo. Más por menos. El signo es negativo. Acá me da signo de la función negativo. Van para 0 ahora, ¿sí? Van para 0, para el número 0. Todo en asterisco, en la primera derivada. 0 menos 1 es -1, pero como está al cuadrado es positivo. 0 más 2, positivo. Positivo por positivo, el signo es más. Ya está. Ahora para el número 2. 2 menos 1 al cuadrado positivo. 2 más 2, positivo. Positivo, ¿estamos de acuerdo todos? Para el valor x2 que está en el tercer intervalo, el signo de la primera derivada también da positivo, ¿correcto? ¿Da positivo? Sí. Sí, sí, da positivo. Bien. Con la primera derivada puedo determinar máximos y mínimos. Con la primera derivada puedo determinar si el intervalo es creciente o decreciente. Entonces voy a escribir acá curva. Curva creciente o decreciente. ¿Qué hemos mencionado? Si la primera derivada en un intervalo es negativo, ¿qué tipo de curva? Si la primera derivada en un intervalo es menor a 0, negativo, Israel lo ha dado la respuesta, decreciente. Entonces, en el primer intervalo, en el intervalo 1, que es de menos infinito a -2, la curva es decreciente.
creciente. En el segundo intervalo, que va de menos 2 a 1, la primera derivada es positiva. En el tercer intervalo es positiva. La curva es creciente. Creciente. Ya. Entonces ya tenemos un intervalo que es decreciente y dos intervalos que son crecientes. Pero no solo eso es con la primera derivada, también los máximos y mínimos. En el punto menos 2, el signo cambia de menos a más. Miren, cambia de menos a más. ¿Qué encontramos en menos 2? ¿Un mínimo o un máximo? Responda. ¿Qué encontramos en menos 2? Un mínimo. Máximo. Mínimo. ¿Por qué? Porque cambia de menos a más. Entonces, en 2 hay un mínimo. De menos a más, esta es la figura, miren. De menos a más. De menos a más. Hay un mínimo. En el punto 1, el signo no cambia. Si el signo no cambia, es que no hay máximo ni mínimo. ¿Comprendido? No hay máximo ni mínimo. Para establecer, determinar si hay la presencia de un punto máximo o mínimo, debe variar el signo. Como no cambia, entonces seguramente hay un punto de inflexión. Bueno, esto lo vamos a analizar con la segunda derivada. Ya, con la segunda derivada. Listo. Si el signo no varía, es que no hay máximo ni mínimo. Así de simple. Si el signo cambia, de menos a más es un mínimo. Si este era más y este era menos, máximo. ¿Comprendido? Pero nos pide el punto. El punto. El punto mínimo es para x menos 2 y y tienen que evaluar a la función. Así se halla el punto. X es menos 2 y y va a ser f de menos 2. Reemplazan en la función original. Acá. Entonces, para hallar el punto, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar a la función f de menos 2. ¿Qué dice acá? Un cuarto. Vayan calculándolo, por favor, el primero que me dé la respuesta. En lugar de x menos 2. Luego tenemos menos 6 por menos 2 al cuadrado. Luego tenemos más 8 por menos 2. Bien, ¿cuál es la respuesta? F de menos 2, ¿alguien ya lo halló? ¿2? ¿Seguros? Vamos a verificar. Menos 2 a la cuarta sería 16, ¿sí? 16 menos 16, 0. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 entre 4, 1. Menos 6 más 5 no da. ¿Qué ha pasado? Algo está mal. Revisen sus operaciones, no da 2. Rápido, jóvenes. Ustedes son capísimos ahí. Menos 2 a la cuarta, 16. 8 por menos 2, menos 16, 0. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 entre 4, 1. Menos 6 más 5. ¿Qué ha pasado? Menos 6 más 5 es menos 1. Entonces, las coordenadas del punto mínimo son menos 2, menos 1. Ya está. No hay máxima. No hay máximo. Hay un mínimo. Ahora. Bien. Otra manera de determinar los intervalos es conociendo lo siguiente. ¿Qué hemos dicho? Para intervalos crecientes. Intervalos crecientes. Para los intervalos crecientes, la primera derivada tiene que ser mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? La primera derivada tiene que ser mayor a 0. ¿Y dónde está la primera derivada? Factorizada. Acá lo tienen, la primera derivada factorizada, es decir, x menos 1 al cuadrado por x
más 2 tiene que ser mayor que 0. Resuelven la inecuación. Al resolver la inecuación, los valores críticos son el menos 2, el 1. Pero el 1 se repite 2 veces. Miren, el 1 se repite 2 veces. No hay igualdad, por lo tanto, intervalos abiertos. ¿Correcto? Intervalos abiertos. Ahora, estamos resolviendo la inecuación, por si acaso, ¿sí? Estamos resolviendo la inecuación. Puedo escribir aquí más, menos, más, menos. Como dice mayores a 0, todo lo positivo sería la solución. Ahí lo tienen. ¿De dónde a dónde el intervalo es creciente? Según esto, el intervalo es creciente. ¿De dónde a dónde? De menos 2. De menos 2. ¿Hasta dónde? Hasta 1. Unión. Comienza en 1, abierto, y se va al menos infinito. Ahí está. Y coincide con el análisis. Observen ustedes. ¿De dónde a dónde es creciente? De menos 2 a 1 y de 1 al infinito. Ahí lo tienen. Creciente. ¿Cómo hallamos los intervalos decrecientes? Intervalos decrecientes. Los intervalos son decrecientes cuando la primera derivada en un intervalo es menor a 0. ¿Correcto? Entonces lo que hacemos es nuevamente resolver la inecuación para la primera derivada, pero menor a 0. ¿Qué me va a dar al resolver para menores a 0? Y aquí está, los intervalos negativos, de menos infinito a menos 2. Entonces, es decreciente desde menos infinito hasta menos 2. Y coincide con el análisis. ¿Dónde a dónde dice que es decreciente? De menos infinito a menos 2. Entonces, con esta tabla, jóvenes, ya podemos determinar si el punto es mínimo o máximo. Si los intervalos son crecientes o decrecientes. ¿Gracias a quién? Al signo de la primera derivada. Si el signo de la primera derivada en un intervalo es negativo, en ese intervalo la curva es decreciente. Si el signo en ese intervalo es positivo, la curva es creciente. Si el signo es positivo en ese intervalo, la curva es creciente. Coincide con el análisis que hemos realizado posteriormente. Segundo, si cambia de menos a más en ese punto, es mínimo. Si no cambia, no es ni máximo ni mínimo. ¿Comprendido?